Dios les bendiga, es un privilegio, es una bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes que nos ven por estos medios. A Dios gracias, pues tenemos la bendición y la oportunidad de estar una vez más en esta casa, ¿verdad? Iglesia de Cristo Luz de las Naciones, para poder bendecir su vida, poder bendecir su ministerio y que usted también pueda bendecir a los suyos. Y en esta oportunidad pues estaremos platicando un tema o abordando en este caso un tema muy importante. Realmente pues le hemos titulado Los dos ciegos y quisiéramos que usted pues tomara a la mano su Biblia, su cuaderno y su lapicero. ¿Por qué razón? Porque recuérdese que nosotros acá pues le vamos a dar seguimiento, ¿verdad?, al tema, pero también usted en su casita puede dar aportaciones y puede ampliar el tema y puedes ponerlo, enriquecerlo, ¿verdad?, enriquecer el tema. Y para ello pues quisiéramos pedirle, ¿verdad?, que usted ponga mucha atención, y yo sé que el Señor va a bendecir su vida a través de este tema, ¿verdad? Hermano Baker, bienvenido en esta hora. En esta hora bendición, es una hermano, bendición. Una bendición pues poder estar nuevamente acá en la casa de nuestro buen Dios, pues para lo que nosotros estamos prestos, ¿verdad? Para lo Amén. Que nos ha llamado el Señor, disertar acerca de su palabra, poder nosotros también ahora compartir las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Entonces es para nosotros de sumo gozo el poder estar llegando hasta sus hogares a través de Facebook, YouTube y otras redes o plataformas informáticas, ¿verdad? Con todo esto, pues como bien nos comentó nuestro hermano Luis Cifuentes, hay un tema al cual hemos titulado Los dos ciegos. Usted también tal vez podrá preguntarse o podrá estar pensando, bueno, ¿y por qué los dos ciegos? ¿Cuál es la importancia de la ceguera? ¿O cuál es la importancia de la visión? ¿O a qué realmente se está refiriendo el Señor? O sea, y podemos acá hacer nosotros una pregunta. ¿Usted puede ver, hermano Luis? Claro, yo puedo ver con mis ojos naturales, puedo ver pues lo que me rodea, ¿verdad? Puedo ver claramente el ambiente contorno, que me rodea, el contorno, sí. Pero realmente vamos a ir hablando poco a poco conforme vamos desarrollando el tema, que hay dos tipos de visión, ¿verdad? La visión física y la visión espiritual. Y realmente, hermano, pues veamos cuál es la definición de Amén. La visión. Entonces, tenemos acá una definición meramente científica de qué es la visión. Entonces dice a continuación, tal vez pueden verlo ustedes ahí por sus pantallas, dice de la siguiente manera: según investigaciones hechas en varios países por científicos alemanes del Instituto de Investigación Científica Max Planck, o MPG o MPG por sus siglas en alemán, se ha llegado a la conclusión que la vista es el sentido humano más importante en nuestra vida cotidiana, pues los otros sentidos difieren y hay controversia por ello dentro de las culturas del mundo. Amén. Para esto, hermano, es necesario, y como siempre lo decimos, Biblia, papel y lápiz, a la mano, presto y el corazón dispuesto. Entonces, dice, vamos empezando con Marcos 8:22. Marcos 8:22 nos deja ver y nos plantea, nos deja un cuadro acá donde el Señor está llegando a una ciudad, está llegando a un lugar y le llegan al Señor a decir: Señor, Señor, por favor, pon tus manos, toca a este hombre para que él recobre la vista. Pero el Señor nos deja ver acá su palabra, qué preciosa es la palabra. Amén. El Señor nos deja ver acá en la palabra y nos dice que lo más importante no es la visión de los 5 sentidos naturales, no es lo que yo puedo ver y puedo percibir, lo que yo puedo recibir a través de mis sentidos sensoriales o que yo pueda percibir a través de mi visión, lo que al Señor realmente le importa. No es eso. Veamos entonces a continuación qué es lo que la palabra nos está revelando. Hermano, por favor. Amén. Marcos 8:22. Llegaron a Betsaida y trajeron un ciego y rogaron que le tocara. 8:23. Tomándolo de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, entiéndase, fuera del lugar. Exactamente. Y después de escupir en sus ojos y poner las manos sobre él, le preguntó:
¿ves algo? Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando el Señor toma lodo, digámoslo este así, lodo, ¿verdad? Exacto, sí. Pero escupe sobre los ojos de este hombre, ¿verdad? Entonces le pregunta, ¿ves algo? Y muchas veces nosotros no vemos nada. No vemos nada, ¿verdad, hermano? Porque aún no ha sido habilitada nuestra visión espiritual. Entonces, realmente el Señor hace el milagro con este ciego. Amén, amén, exacto. Entonces, esa es la pregunta que nos hace a nosotros. Se la hace a usted, hermano Luis. Amén. Me la hace a mí, pero también te la hace a ti. A ti te está preguntando el Señor, ¿ves algo? ¿Realmente estás viendo con los ojos espirituales? ¿O solamente estás siendo guiado por tus 5 sentidos? El Señor quiere darte una nueva visión. Quiere el Señor habilitar tu visión espiritual. Quiere el Señor ahora a continuación que usted pueda ver más allá de lo que realmente está viendo en este momento. Como dijo una hermana en una ocasión, ¿verdad? Al infinito y más allá. Y más allá, amén. Y sabe algo, o sea, es de suma importancia el que el Señor pueda habilitar nuestra visión espiritual, porque cuando nosotros no tenemos una visión espiritual, realmente no vamos a lograr a entender ni a comprender ni a ver las cosas que el Señor tiene para nosotros. Entonces, realmente sí es de suma importancia, ¿verdad, hermano? Y vemos, ¿verdad?, que este hombre era ciego, un cieguito natural, ¿verdad? Exacto. Pero el Señor hace una obra sobrenatural en este varón. Amén. Y como lo hizo en él, lo quiere hacer el día de hoy con nosotros. Entonces, yo en el nombre de Jesús estoy necesitado que el Señor... Amén. Estamos necesitados, pues, obviamente estamos necesitados y seguramente usted lo está también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos al Señor y decirle al Señor, toca nuestros ojos porque necesitamos esa visión espiritual. ¿Por qué razón? Porque fíjese de que cuando nosotros no tenemos una visión espiritual, perdónenme, pero creo que no vamos a ningún lado, ¿verdad? Como un cieguito físico, hermano. Yo veo que en las calles hay muchos cieguitos físicos y ellos andan con su bastoncito, tiene nombre ese bastón, pero andan con su bastoncito y a través de ese bastoncito ellos se van guiando, ¿verdad, hermano? Pero ellos han habilitado otros sentidos, ¿verdad? Otros sentidos. Entonces, el punto es el siguiente, que el Señor quiere habilitarnos. Y en este momento le pedimos a nuestro buen llamado Dios que pueda habilitar nuestra visión, que podamos ver las cosas del reino, porque es necesario, ¿verdad, hermano?, que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Amén. Señor Jesucristo, porque muchos tienen la visión o la mirada en las cosas terrenales. Exacto. Entonces no tienen una visión en las cosas de arriba. Entonces la visión debe de estar en las cosas de arriba. Amén, exacto. Y realmente eso es lo que la palabra de nuestro Señor nos deja ver. Pero antes de pasar a la continuación de este versículo, es necesario que podamos ver también nosotros ahora Génesis 1:1. Tú desde casa puedes apuntarlo y así pues también te recordamos que en nuestro canal, en nuestro espacio, vas a poder encontrar también tú apuntes, audios, prédicas que son de suma importancia y también puedes tú bajarlas, descargarlas, copiarlas, regalarlas. Tú puedes hacerlo, hazlo y hazlo pronto. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo en el cual el Señor volverá por su pueblo está cerca y debemos de trabajar incansablemente en la obra del Señor. Trabajar por lo que no se ve, pero existe, y dejar de un lado lo que se ve, pero que va a dejar de existir. Amén. Amén. Entonces, dice Génesis 1:1 a continuación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Esto es sumamente interesante. Y tú tal vez desde tu casa tal vez podrás estar pensando y diciendo, bueno, pues eso yo ya lo sabía. Claro, yo también ya lo sabía. Pero el Señor es infinitamente sabio para poder enseñarnos. Dice Génesis 1:1, en el principio, desde que todo comenzó,
creó Dios los cielos y después creó la tierra. Nos habla esto a continuación entonces, hermano Luis y hermanos que nos ven también, que el Señor crea primeramente el espacio, lo que es el cielo, es figura de lo espiritual. Entonces crea el Señor por primero lo espiritual y crea después la tierra. Amén. Dándonos a entender que primeramente es más importante darle relevancia a lo espiritual y después a lo terrenal. Sí, podemos también aportar lo siguiente, ¿verdad? Que también dice la palabra, ¿verdad? Que debemos de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y luego lo demás vendrá por añadidura. Exactamente. O sea, si nosotros ponemos nuestra visión, nuestra mirada allá en las cosas de arriba, en el Señor en este caso, entonces como consecuencia de ello, las cosas, las bendiciones, no las vas a buscar, las bendiciones te van a seguir. Amén. Te van a seguir, ¿por qué? Porque estás siguiendo el orden, como aquí hay un orden, ¿verdad? Ahí vemos que Dios estableció un orden y Dios trabajó en el orden y Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Verdad? Dios no es un Dios desordenado que comenzó a hacer, imagínese que lo hubiera hecho todo. Primero el ser humano ahí colgando por ahí, Sí. te me esperas un rato mientras que hago la tierra y Imagínese que nos hubiera creado allá en el espacio, ¿verdad? O sea, sin oxígeno no podemos vivir definitivamente. Entonces, Dios es tan bueno, ¿verdad? Porque creó la tierra y la creó perfecta. La tierra realmente es un lugar en el cual el Señor nos ha dado por herencia, ¿verdad? Esta tierra, Amén. ¿verdad? Y nos ha dado Amén. por herencia y creo que es un regalo, ¿verdad? Nosotros le damos gracias al Señor porque estamos en la tierra de los vivientes. Pero también nosotros debemos de reconocer que Dios es soberano, ¿verdad? Y que Dios reina por siempre. amén. Entonces, veamos a continuación la cita que estábamos leyendo al principio. Regresemos al inicio, a Marcos, otra vez, pero ahora vamos a su versículo 24. Amén. Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero veo como árboles que caminan. 8:25. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía con toda claridad. Con Amén. toda claridad. Vemos entonces acá ahora el cumplimiento de la palabra dicha por el Señor desde el Génesis. Primero creó el Señor los cielos, creó primero lo espiritual. Entonces viene Jesús y abre primeramente los ojos espirituales de este hombre. Y dice, y levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Es interesante, porque podemos ver nosotros que hay partes de los salmos que menciona que los hombres son semejantes a árboles. Amén. Por sus frutos los conoceréis, dice. Dice que ahora este hombre vendrá a ser semejante a un árbol plantado a la orilla de la corriente de agua, donde va a tener dónde tomar, dónde beber, dónde alimentarse. Y sabemos, ¿verdad?, que el agua es figura De la palabra. Entonces, es necesario que la figura de este árbol, ¿verdad?, que es figura nuestra también, esté junto al río, ¿verdad? Junto al río, exacto. Que realmente ahí sus corrientes lo alimentan, el agua lo mantiene con vida. Porque, dígame usted, ¿podrá crecer un árbol en medio de un desierto? Difícilmente. Por ejemplo, en el desierto del Sahara, ahí es totalmente desértico todo. Árido todo. Árido todo. Entonces, el Señor tiene controlado todo, incluso el clima, nuestras vidas y todo lo que hacemos. Entonces, retrocediendo un poquito, ¿verdad, hermano? Cuando hablábamos de Génesis 1:1, cuando la palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos ver que cuando el Señor llegó a nuestras vidas, nuestra tierra, en este caso nosotros, ¿verdad?, estaba desordenada y vacía, dice, ¿verdad? Exacto. Entonces, y es lo que relata realmente Génesis. exacto. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice. Pero la tierra dice que estaba desordenada. Y era, o sea, aparte de que era un caos, había vaciedad, había vanidad, exactamente. O sea, no había un orden. Y es lo que nosotros, o sea, el Señor dice
dentro del espacio, dentro del cielo, que es lo espiritual, existe un orden. Pero si nosotros tenemos abiertos únicamente nuestros ojos físicos, vamos a podernos dar cuenta que hay un desorden por todos lados. Desorden en nuestra vida, desorden en el trabajo, hay desorden en cada parte, en la familia, exactamente. Pero es necesario entonces, como dice acá, Marcos 8:25, entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Amén. Entonces, el Señor nos está diciendo, nos dice a nosotros, también te dice a ti, deja que yo abra tus ojos espirituales. No podemos, tú no puedes, yo no puedo, nuestro hermano Luis no puede abrir sus ojos espirituales por sus propios medios, por mis propios medios, por tus propios medios. No podemos hacer eso. No podemos entrar en una meditación que abra nuestros ojos espirituales, ahora al tantra, ahora al chakra, al esto, a lo otro, y no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque vamos a ser engañados. Entonces, el Señor nos dice, soy yo únicamente el que puedo abrir tus ojos espirituales. Y veo yo también que, como decía, ¿verdad, hermano? De que, y lo veía todo con claridad. O sea, cuando el Señor te abre tus ojos espirituales, vas a ver con claridad. Amén. Las cosas que no comprendías ni entendías antes de, ¿verdad? Porque si no hay una habilitación espiritual en cada uno de nosotros, no vamos a tener una visión, ¿verdad? No vamos a tener un comprendimiento de nuestro entorno. Exacto. Entonces es necesario que quizás usted dirá, hermano, perdone, pero yo no estoy ciego, ¿verdad? O ciega en este caso. Yo veo. Y lo tenemos claro, como lo decíamos al principio, cuando usted me preguntaba, hermano, ¿usted ve? Y yo le contesté al hermano, le dije, sí, veo pues todo lo que está en mi entorno, ¿verdad? Entonces, podemos tener los ojos naturales, físicos. Abiertos, o sea, incluso, mire, es muy importante que el Señor nos habilite en este momento, y yo creo que en el nombre de Jesús declaramos por la palabra del Señor que tú vas a ser habilitado, que el Señor espiritualmente impondrá las manos sobre tus ojos y tú vas a tener una visión espiritual, porque es sumamente importante que venga el Señor en este momento y nos habilite, ¿verdad? En el nombre Amén. De Jesús declaramos una habilitación espiritual para tu vida y te vas a dar cuenta y te vas a enamorar más del Señor, lo vas a conocer aún más y vas a saber que Dios es bueno. Amén, como dijo el profeta, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que tú vas a poder decir. O sea que como dijo el profeta, como usted dice, ¿verdad, hermano? Lo habíamos escuchado de oídas, ¿verdad? Lo habíamos escuchado, mas ahora mis ojos te ven. O sea que ahí pasó algo. Definitivamente. Ahí pasó bastante. El Señor se revela cuando el Señor se revela a nuestra vida y abre nuestros ojos espirituales. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva percepción de nuestro entorno. Vamos a poder ahora sí, vamos a poder dirigir con sabiduría nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra vida. Pero mire, hermano, me llama mucho la atención también de que este hombre escuchaba al Señor. Amén. Escuchaba la palabra. Y como decía el hermano, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, este hombre escuchaba. Entonces, también, aquí vamos encajando todo, ¿verdad? Y amarrando todo. Y vemos que también es necesario, ¿verdad? Que nosotros podamos escuchar la voz del Señor, aunque no ese es el tema, pero lo haremos más adelante. Escuchar la voz del Señor. No escuchar otras voces, porque hay otras voces que muchas veces nos pueden hablar y no sabemos ni quiénes son, ¿verdad? Exacto. Y pueden llevarnos a lugares que definitivamente no son del Señor. Amén. Pero sigamos. Pero prosiguiendo acá con el tema, es interesante lo que usted dice, poder escuchar la voz del Señor. Y podemos preguntarnos, y bueno, ¿y cómo voy a escuchar yo la voz del Señor? Yo no soy profeta, yo no escucho la voz del Señor. Entonces, ¿de qué manera puedo yo escuchar la voz del Señor?
Vamos a continuación a Proverbios 29:18 y veamos cómo el Señor nos está hablando. Amén. Damos unos segunditos para que tú lo busques, lo apuntes, lo compartas y lo lleves a la tabla de tu corazón. Amén. Dice Amén. a continuación Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es aquel que guarda la ley. Veo yo lo siguiente, donde dice, donde no hay visión. O sea, es importante que el pueblo del Señor tenga habilitada la visión espiritual, ¿verdad? Porque si vamos a tener solo la visión física, nos vamos a volver carnales. Amén. ¿Verdad? Amén. No, nos vamos a volver carnales porque el que no tiene la visión espiritual solo va a tener la visión física, solo va a ver las cosas materiales. Entonces nosotros necesitamos, como dice nuestro pastor, pasar a otro nivel, porque esto es otro nivel, hermano, tener una visión. Y mire lo que sucede cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces el pueblo se pierde, hermano. Exacto. Por falta de visión, ¿verdad? Se pierde, agarra. Por eso, como dice la palabra, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Su fin es de muerte. Entonces, realmente es muy importante y de veras, con todo nuestro corazón, nuestro anhelo es poderlo bendecir a usted y decirle que es de suma importancia que tanto usted que nos ve como nosotros anhelamos esa visión espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas. Mire lo que dice acá. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, el pueblo agarra por todos lados, ¿verdad? No hay visión, no hay claridad, no hay rumbo, ¿verdad, hermano? Exactamente, no va el pueblo y mire, hermano, acá, acá nos estamos metiendo casi que a un problema. Sí. No con el Señor, sino con las personas que tienen por sentado que buscar de Dios es solamente llegar a la iglesia el día que lo invitaron, reunirse con otro hermano, platicar, tomarse un cafecito y poder seguir en la plática. Y eso está muy bien, mantener la comunión, muy bien, perfecto. Pero de lo que el Señor está hablando acá es que es necesaria la intimidad con Él. Amén. En base a la intimidad, el Señor va a habilitar nuestra visión espiritual y vamos nosotros a poder a continuación, poder percibir ahora qué es realmente lo que el Señor quiere para mi vida. Voy a poder ver ahora en mi ámbito espiritual, el Señor me va a mostrar, porque es en su luz que yo realmente veo la luz, y ahí voy a poder ver qué cosas son las que me han estado haciendo tropiezo a mí. ¿Qué cosas son las que yo tengo que acabar, tengo que quitar, tengo que mover de enfrente? Obviamente con la ayuda del Espíritu de Dios, claramente. Dice, donde no hay visión. Aquí no dice, o sea, no está especificando, no dice por ningún lado acá, en esta versión, no menciona el que no es profeta, el que no profetiza, no está hablando de eso. Dice, donde no hay visión. Todo aquel que no tenga la curiosidad, que no tenga la preocupación dentro de su corazón de poder buscar al Señor hasta que el Señor abra sus ojos espirituales, toda esa persona va a ser llevada en desenfreno, dejando ahora que todas sus pasiones lo guíen, que lo motiven a hacer una cosa, que lo motiven a hacer otra cosa. ¿Por qué pecó el hermanito? ¿Por qué cayó el hermano? No es que cayó de la noche a la mañana, no, es algo que venía preparando, porque cada vez se iba alejando más y más de la visión de Dios por seguir su propia visión. Va desenfrenado. Sí, y como bien hablamos, ¿verdad, hermano? Y pues realmente, ¿cuál es la visión en sí que tenemos cada uno de nosotros? Porque seguramente todos debemos de tener una visión y una misma visión, ¿verdad? Porque yo puedo tener la visión de hacer plata, por decirles algo, ¿verdad? Claro, el hermano puede tener la visión de comprar camiones, ¿va?
que eso es su trabajo, hermano. Amén. Comprar camiones y así sucesivamente cada quien puede tener una visión dependiendo a lo que haya en su corazón, a lo que hay en su corazón. Exacto. De hecho la Biblia nos habla de eso. El Señor a través de su palabra nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero para deber de hablarlo, antes de eso tuvo que haberlo pensado, tuvo que haberlo visto. Lo vio, lo pensó, lo quiso, lo sintió y lo habló. Amén. Dice después, pero bienaventurado, esto es para ti que nos ves, bienaventurado eres tú, que has puesto por primero al Señor nuestro Dios, y Él va delante de ti, como va delante de nosotros también. Bienaventurados somos, 3 veces dichosos, es el que guarda la ley del Señor. Pero vemos acá también algo bien importante, que el Señor nos dice en su palabra que debemos de guardar su palabra, pero también nos dice que debemos de ponerla por obra. Amén. O sea, nosotros podemos guardar la ley, está bien, ¿verdad? Porque, ¿por qué razón se hizo la ley? Amén. Esto es interesante porque el Señor, o sea, Cristo mismo dijo, no piensen que yo he venido para abrogar la ley, para quitar la ley, o para menospreciar a los profetas. No. Al contrario, dijo Jesús. Yo vine fue para ver que se cumpla la ley, pero no de la manera en la que ustedes están pensando que pueden cumplir la ley, porque ustedes se han puesto la ley por una carga pesadísima que no pueden llevarla. Yo tampoco puedo llevar esa carga, dijo el Señor, porque no es de esa manera. Así que ahora la ley sigue vigente, pero ya no tiene ejercicio de maldición sobre su vida, sobre mi vida, ni sobre tu vida, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y como le decía, ¿verdad, hermano? O sea, fue necesario que el Señor hiciera la ley. Amén. Y vemos que la ley, pues el Señor se la dio a su siervo Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad, hermano? O sea, le dio las tablas de los 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, la ley, ¿por qué fue necesaria? Porque el pueblo no tenía visión, el pueblo estaba desenfrenado. Entonces Dios dijo, no, si no pongo ley al hombre, el hombre va a seguir haciendo lo que no debe, ¿verdad? Porque como dice la palabra, que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. O sea que por naturaleza el hombre siempre pues ha venido declinando, ¿verdad, hermano? Amén, exacto. Bueno, vamos avanzando y vemos acá, primera carta a los Corintios, 2:14. Usted puede apuntarlo allá desde casa y dice de la siguiente manera. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Amén. Caemos nuevamente, otra vez el Señor recalcando con lo mismo. Es necesario que cada quien pueda ver las cosas desde un punto de vista, desde el ámbito espiritual. Amén. Sí, porque como dice, ¿verdad? Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Y quién es el hombre natural? El hombre natural puede ser un doctor, una eminencia política, un carpintero, un barrendero, puede ser un profesor, puede ser también un presidente, un gobernante de nación. Un hombre natural, un simple, es el denomina la Biblia toda aquella persona que no conoce la palabra de Dios, ignora que existe un Dios que lo ve y que sabe los pensamientos que tiene en su corazón, en su mente y las acciones que realiza día a día. Este es un hombre natural. O sea, podemos ver que la visión natural no te va a dejar ver ni discernir las cosas espirituales. Al contrario, casi que me atrevería a decir yo que entorpece la funcionalidad espiritual. Definitivamente, porque el hombre carnal siempre va a debatir, ¿verdad? No va a aceptar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es por Él. Sigamos, hermano. Amén. Entonces dice,
pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. O sea, entiéndase acá, hermano, por favor. No estamos hablando del Espíritu que ya se acerca desde la Navidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del Espíritu de Dios, que no viene solamente en una fecha, ni que es para el tiempo de la Cuaresma. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del Espíritu de Dios, que está a las 24 horas presto a podernos socorrer. Amén. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Amén. O sea que si realmente no estamos en el Espíritu, no vamos a poder discernir las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu. Definitivamente. O sea, necesitamos realmente que Dios pues habilite nuestra visión. Habilite, claro. Exacto. Entonces, es más, la palabra de Dios dice que todo aquel que se acerca, que busca a Dios, debe de buscarlo en espíritu y en verdad. Amén. Y que crea que Dios existe y que es galardonador, remunerador, recompensador de los que le buscan, pero el que lo busca de corazón. Amén. Avancemos, hermanos, por favor. Romanos 3:23, apúntalo desde casa, dice lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Es interesante poder ver este punto de vista, porque el pecado, generalmente una persona que es invidente, que no ve, es poco probable que cometa un pecado o algo o una falta moral. Es poco probable porque no tiene activo el sentido de la vista, que lo guía y puede ahora hacer algo deliberadamente. Si yo lo veo a usted, yo puedo decir, bueno, yo quiero tirarle este vaso de agua al hermano, pero tengo que ver el vaso de agua, tengo que ver que voy a agarrar el vaso con agua y tengo que ver que se lo arroje ahora encima. Si yo no veo, es poco probable que yo pueda hacer esta acción. O como por ejemplo, también podríamos decir lo siguiente, ¿verdad? Como que le digamos a un cieguito, le demos una arma y le digamos, tire al blanco, ¿va? Él no si usted no se hace a un lado, perdóneme, pero lo va a matar, ¿verdad? Lo va a matar. Entonces, una persona que no ve, es una persona ciega en este caso, ¿verdad? Es poco probable que pueda pecar. Sí, pero realmente, como dice acá, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. En otras versiones nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, realmente, lo que este pasaje está hablando, su contexto real, sería, a causa de la visión que han llevado, que es natural, porque no tienen sus sentidos habilitados, y menos el de la vista espiritual, pecan continuamente. Y no van a ver mi gloria. Y no van a ver consecuencias. Es que venimos hablando de que hay una consecuencia. No es solamente de que, bueno, ya pequé, sí, ¿y qué me importa? Y mañana llego a la iglesia y me congracio con el Señor y se acabó. No. Es que aquí estamos hablando de algo muy serio. Amén. Dice, y no vieron y que no vamos a poder ver, que no van a alcanzar ni siquiera a ver la gloria de Dios, menos a ser partícipes de ella. Claro. Es algo muy grave. Si a usted le dijeran, mire, la grúa lleva su carro y se lo va a llevar al depósito, uno diría, ay, Dios mío, qué pena esa, qué aflicción. Pero aquí estamos hablando de que hay algo eterno que el Señor quiere regalarnos, que el Señor quiere darnos, sí. Pero a consecuencia de una mala visión, no estamos alcanzando las bienaventuranzas y menos la gloria de Dios. Sí, les quiero contar una pequeña anécdota así rapidito. Amén. Fíjense que hace unos días un familiar de mi esposa hizo un viaje de allá de San Marcos para acá, la ciudad capital, y precisamente traía a 2 cieguitos. Venían 5 personas, 2 pilotos y 3 que venían atrás. Los 3 eran hermanos, uno de ellos sí veía y los otros no. Eran cieguitos naturales, ¿verdad? Físicos. Entonces tuvieron un accidente
allá por el kilómetro 143, por Sololá específicamente. Y fíjense que los cieguitos sabían que venían a la capital, al hospital, ¿verdad? De sordomudos que está allá por el periférico, de prosiegos es ahí, ¿verdad? Prosiegos. Entonces, para acá los traían, porque les iban a hacer un chequeo médico. Entonces, realmente ellos venían sentados atrás, no veían qué pasaba alrededor, ¿verdad? No sabían lo que estaba sucediendo. Cuando sintieron el vehículo volcó, y mire, hermano, ellos no hallaban ni por dónde salir. Viene uno de ellos, quebró el vidrio y los sacó. El que veía los tuvo que sacar. Entonces es necesario que haya alguien que tenga habilitado el sentido espiritual, y nosotros también, por supuesto, para que pueda guiarnos, ¿verdad? Porque si tenemos a alguien que no tenga una visión, que no esté habilitado espiritualmente, pues ¿a dónde nos va a llevar? Pero bendito sea Dios que el Señor en esta casa, ¿verdad?, ha puesto a un hombre de Dios que tiene visión, y una visión espiritual, y una visión muy grande, ¿verdad? Sigamos, hermano. Amén. Vamos a continuación a la carta a los Hebreos 1:3. Es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está hablando de Cristo, claro, ¿verdad? O sea, está hablando de Cristo. O sea, vemos el poder de Dios. Como dice acá, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, vemos que la palabra tiene poder. Claro. La palabra tiene poder. ¿Y cómo va a hacer efecto la palabra en tu vida? Si tú aplicas un ingrediente que siempre lo he dicho y es bien importante, que es la fe. Si tú aplicas la palabra de Dios en tu vida y le pones fe, ya la hicimos, hermano. ¿Por qué razón? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tengamos fe. Miren, todo esto va de la mano, ¿verdad, hermano? Todos estos temas son muy importantes, muy bonitos, porque todos van de la mano. Entonces vemos, ¿verdad?, lo que dice acá. Entonces, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. De las alturas, exacto. Bien, pues vemos acá el pasaje en Hebreos 1:3, que recapitulando lo dice de la siguiente manera: es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esto, hermanos, nos está hablando a nosotros y nos dice, una vez que nosotros hayamos alcanzado a través de la misericordia del Señor, que el Señor coloque sus manos sobre nuestros ojos y tengamos ahora la vista, la visión espiritual, que tengamos definido hacia dónde vamos, de dónde venimos y qué estamos haciendo ahora, el Señor nos va a sustentar con su palabra. Y muy importante lo que dice, hermano, porque si nosotros tenemos visión, sabemos hacia dónde vamos. Porque, como les decía, ¿verdad?, un cieguito no sabe a dónde va. Exacto. Una persona ciega tiene un impedimento físico que no sabe realmente, tiene que ser guiado por otra persona, llevado por otra persona, o ya bien sea que use su bastoncito, ¿verdad? Exacto. Y a través de ese bastoncito, pero él corre muchos riesgos porque se expone a que lo atropelle un vehículo, pues a muchas cosas, ¿verdad? Así es que, mire, yo le voy a pedir un favor. Cuando usted vea a un cieguito físico o natural allá en las calles de nuestra amada ciudad, pídale al Señor que le dé la palabra indicada, la palabra correcta para poder orar por ellos. Porque realmente, hermanos, yo siento en mi corazón decirle esto, ¿verdad? Y creo que a nosotros el Señor nos ha dado la autoridad. El Señor nos ha delegado para poder habilitar los ojos de las personas que no tienen visión. Amén. E incluso yo le estoy hablando de una habilitación espiritual. Claro. Pero claro. podemos verlo también en una habilitación física o natural.
porque el Señor pues sanó a este cieguito. Claro que sí. Y lo sanó. Y luego le habilitó su vista física y luego la espiritual. Exactamente. O viceversa. O viceversa, exacto. Porque Dios puede hacer como Él quiere. Y nosotros solamente somos instrumentos o medios los cuales el Señor usa para habilitar, para orar por las personas que ya sea que no solamente hablamos de un cieguito, podemos, hay diversidad de milagros, ¿verdad? Claro. O sea, hay diversidad de sanidades que el Señor hace, pero yo sé que el Señor nos puede usar. Amén. Entonces dice acá, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Una vez que hayamos nosotros, que el Señor nos ha habilitado nuestra visión espiritual, entiéndase que podemos ahora comprender un poco más allá lo que en su palabra está escrito. Podemos ahora, es necesario que sigamos alimentando nosotros la visión espiritual. ¿Y de qué manera? A través de la oración. Es el resplandor, entiéndase la oración, de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza. La expresión exacta de su naturaleza es la escritura que nos ha dejado a nosotros. Ahí es cuando encontramos nosotros la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Pero el resplandor del Señor viene a nosotros a través de la oración. Así que es en la oración que encontramos nosotros la palabra del Señor, cómo el Señor nos va guiando y podemos seguir alimentando ese don espiritual, esa manera de poder ver en lo espiritual. Podemos habilitarlo de esta manera, a través de la oración. Amén. Sí, y podemos ver también que a través de la palabra del Señor nos sostiene. Y no solamente a nosotros, hermanos, sino sostiene los universos. Amén. Lo sostiene todo. Y increíble, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor tiene poder. Amén. Pasemos a continuación a Colosenses 2:9. Dice de la siguiente manera. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y Colosenses 2:10. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Tremendo, ¿verdad? Porque, como dice acá, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Está hablando nuevamente de Cristo, ¿verdad? Claro, claro. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder. O sea, se nos ha enseñado, ¿verdad? Que hay un orden, ¿verdad? Que la cabeza de la iglesia es Cristo y el hombre es la cabeza de la mujer. Amén. Entonces, me llama mucho la orden. atención, aquí me llama mucho la atención Colosenses 2:10. Esto puedes tú subrayarlo o colocarle ahí esta interpretación. Puedes tú darle también una interpretación personal, obviamente esperando también en oración que el Señor te guíe a ti y me guíe a mí y nos guíe también juntamente Amén. a todos. Me llama mucho la atención Colosenses 2:10 y dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Dice el Señor acá en su palabra que nosotros, el Señor espera, que el Señor nos ha dado a que ya fuimos hechos completos. Quiere decir esto, que necesitamos ahora empezar nosotros a tener esa preocupación porque el Señor habilite nuestra visión espiritual. Amén, gloria a Dios. Avancemos, hermano. Amén. Vamos a los evangelios ahora. Juan 1:11 dice así. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12. Y a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1:13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos algo bien importante. O sea, el Señor vino, ¿verdad? Hace más de 2000 años a su pueblo, ¿verdad? Israel. Pero ellos no le recibieron. Y entonces vino la bendición para nosotros. Porque como dice acá, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho
de llegar a ser hijos de Dios. Nosotros, tú que nos ves, no eres, perdóname, ¿verdad? Pero no eres cualquier persona. Claro. No eres cualquier cosa, como dicen, ¿verdad? Tú eres un hijo de Dios. Si tú le has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu sanador, como tu Dios, entonces automáticamente pasamos a ser hijos, ¿verdad? Porque estábamos alejados de Él. Como dice la palabra, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, realmente para nosotros los gentiles, ¿verdad? No habían promesas, no habían pactos, no habían bendiciones, no había nada más que la muerte. Claro, la muerte sí nos esperaba. Eso es lo que nos esperaba. Eso era lo que y no solo la muerte física, porque la palabra dice que está establecido para el hombre morir una sola vez. Y luego viene el juicio eterno, ya sea para vida eterna o para muerte eterna, condenación eterna. Entonces, en este momento, nosotros te queremos decir que si hay alguien que nos ve, si hay algún amigo, ¿verdad? Amén. Si tú ya recibiste al Señor, sabes bien que eres un hijo de Dios, pero quizás conoces a alguien que no conoce al Señor, que tú puedas decirle que existe un Dios único y soberano, que es nuestro Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino hace más de 2000 años y entregó su vida, ofrendó su vida, hizo un holocausto perfecto por amor a la humanidad, por amor a las creaciones, y por eso precisamente es que hoy con nuestro hermano estamos acá. ¿Por qué razón? Porque estamos agradecidos con Dios, porque nos ha dado la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y tú eres parte del reino de los cielos. Y tú no solamente, sino que toda tu familia. Mira, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Hay mucho trabajo, hermano. Mucho. ¿Cuántas necesidades hay allá afuera? Entonces, hoy en el nombre de Jesús, ya para ir concluyendo. Sí, que el tiempo ya. El tiempo es oro, es apremiante. Entonces, te queremos habilitar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quizás no estamos a la par tuya, ¿verdad? Para imponer nuestras manos y orar por ti, pero desde este lugar, por la fe. Amén, por la fe. Donde quiera que tú estés, te queremos bendecir, te queremos habilitar y declaramos una palabra de bendición sobre tu vida, no una palabra de maldición, porque ¿cuánta gente nos maldice allá afuera? Muchos, quizás todos, hasta los vecinos. Amén. Pero hoy el Señor viene y te dice que Él tiene planes de bien y no de calamidad para tu vida. Así es que ya para ir concluyendo, ¿verdad? Quisiéramos hablar de así rápidamente y brevemente de un hombre, ¿verdad? Que la Biblia nos habla en el libro de los Hechos, en Hechos 9 en adelante, de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Impresionante, impresionantemente. Cierro mi intervención en el programa con esta breve reseña acerca de este hombre. Saulo de Tarso, un hombre que fue una eminencia, un políglota, un personaje relevante, tan así su relevancia que es enviado a perseguir a la comunidad cristiana o a todo aquel que se denominara cristiano. Pero en un momento dado, yendo en su caballo, figura de un orgullo físico, yendo hacia Damasco, se le aparece una luz. Y la luz era tan fuerte y tan incandescente que no pudo resistir en su cabalgadura a Saulo. Y cae del caballo. Y reconoce en ese mismo momento. Y dice: Señor, ¿quién eres? Y el Señor desde ese momento lo habilita. Y no solamente lo habilita, sino que también le cambia el nombre. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Quiere habilitarte, quiere cambiarte el nombre, quiere que salgas de la vida en la cual has estado viviendo, quiere abrir tus ojos espirituales, pero es en este momento. No cometas ese error, no cometas el error de hoy no recibir a Cristo en tu corazón. No cometas ese error, porque puede ser hoy el último día para ti. Puede ser hoy el último día para mí. ¿Quién lo sabe? Solo Dios lo sabe. Amén. Es interesante poder ver
porque el Señor habla y nos deja ver en su palabra escrita acerca de los hombres ciegos, las personas que no tenían visión, que vivían desenfrenadamente, desbocadamente. Pero hoy el Señor quiere hacer eso contigo. Te invitamos a que hagas esta sencilla pero poderosa oración juntamente con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, dejo a mi hermano Luis Cifuentes con la oración de fe para todo aquel que ha creído las palabras, no nuestras, sino de Cristo Jesús. Cierro mi intervención con estas palabras. Sí, así rápidamente. Me llamaba mucho la atención de este varón que el hermano decía, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Sabemos quién fue este varón Pablo. Dice la palabra que él era un hombre irrepresible, ¿verdad? Que era un hombre instruido a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia, como dice el hermano, pero tuvo un encuentro con el Señor. Y hoy es un día que tú te encuentres con el Señor, ¿verdad? Así es de que es de suma importancia que nosotros consideremos y que hagamos conciencia que necesitamos a Dios en nuestro corazón, que sin Dios nada somos. Y realmente Dios obró en este hombre. Y sabe algo, el Señor le dijo que le iba a ser un instrumento útil. Hoy el Señor te dice a ti, me eres un instrumento útil, y el Señor va a ir enseñándote, guiándote, y te va a ir dándote la palabra poco a poco a través del caminar con el Señor. Es importante, ¿verdad? Porque de ahí le dice a Saulo, ¿verdad? Que debía llegar a la calle derecha, a la casa de un hombre que se llama Ananías. Entonces, este hombre Ananías es un siervo del Señor, obviamente, y sabemos la historia, ¿verdad? Que viene Ananías y el Señor le habla también, y le dice que le iba a llegar un hombre, ¿verdad? Llamado Saulo de Tarso, pero que él era un instrumento útil y que él había sido escogido, elegido para llevar las buenas nuevas a los gentiles. Entonces, realmente vemos también que cuando llega este hombre Saulo a la casa de Ananías, ¿verdad? Tocó la puerta y le abrieron, ¿verdad? Y Ananías, hasta cierto punto, me imagino que tuvo temor porque sabía que ese nombre era un hombre de temer, ¿verdad? Un nombre y un hombre de temer, porque era el perseguidor de la iglesia. Entonces viene y el Señor le habla a Ananías y le dice que lo unja, ¿verdad? Que tome aceite y que le unja sus ojos. Entonces en ese momento caen las escamas de sus ojos. Es habilitado Saulo. Entonces hoy el Señor quiere quitar esas escamas que hay en nuestros ojos, ¿verdad? Y quiere habilitarnos. Y hoy en el nombre de Jesús, permítenos orar por tu vida. Y como bien dijo el hermano, haremos una oración de fe, ¿verdad? Y pues te pedimos en el nombre de Jesús que nos acompañes, que cierres tus ojos y pues le vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, papito lindo, reconociendo, Señor, que necesitados estamos de ti, y te pedimos, Señor, que tú, Señor amado, bendigas a cada uno de los que nos ven por estos medios, y los bendecimos desde esta casa en el nombre de Jesús, y te pedimos, Padre bendito, que tú, Señor, los ayudes, los auxilies en estos momentos tan difíciles. Pero no me quiero ir sin antes dar la oración de fe. Si tú estás ahí, repite conmigo lo siguiente: Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que borres mis pecados. Y hoy en el nombre de Jesús te digo lo siguiente, que hoy hay fiesta en los cielos, porque tú has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, y Él debe de estar en ese lugar, que ese corazón, Él debe ser el número uno, porque ese es el primer mandamiento, ¿verdad, hermano? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y hoy, si tú has aceptado al Señor, te bendecimos y te damos la bienvenida al reino de los cielos, a la familia de Cristo Jesús. Te bendecimos y te decimos hasta la próxima. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga.